Hola galaxia, galácticos buscadores, ¿cómo estáis? Ahora mismo son las 6:06 de la tarde, aquí en España, emitiendo para todo el mundo a través de Alex Comunica TV, Sapiens, la caja de Pandora, y también a través de Universo Holístico, Mundo Alternativo, el blog alternativo, Ciencia y Misterio y UFO Spain. A todos y todas, bienvenidos. Hoy tenemos un programa de gala que hoy hemos ido anunciando estos días. Hoy nos acompaña en directo José Luis Parise, que además hoy va a hacer algo que es realmente novedoso. No es habitual que José Luis haga un chat abierto y en directo con todos los seguidores de su obra, que me consta que son muchísimos a lo largo y ancho de todo el mundo. Por eso es un placer y un honor que haya escogido pues, este programa Galaxia, este canal Alex Comunica TV, para llevar a cabo ese chat en directo. Tenemos muchas preguntas vuestras ya. Veo que el chat se está disparando, es con una cascada de preguntas ahora mismo. Y poco a poco iremos repartiendo el juego, iremos pasando preguntas. Pero antes, dejad que reciba como se merece a nuestro invitado hoy aquí en Galaxia, José Luis Parise. José Luis, bienvenido. Sinceramente, yo también doy la bienvenida a esta oportunidad, además de a tu programa y además de a la gente que ha tenido la amabilidad de conectarse. Esta es una oportunidad que vale muy redundar en esa palabra, es oportuna, es una oportunidad oportuna. La gente en este momento tiene que involucrarse, tiene que impregnarse, tiene que tomar posición respecto de estas cuestiones que escucha y no solamente el rol pasivo de escuchar, que ya es difícil encontrar gente que escuche hoy día, pero además tomar el rol de en eso querer implicarse y a través de lo que escuchó querer abarcar más cuestiones. Este es el momento. Bien lo has dicho, no es algo que habitualmente me han propuesto. Allá en noviembre, cuando hicimos la primera de estas series de temáticas, lo tuvimos como iniciativa y llegado hoy, 1 de febrero, aquí estamos cumpliendo en el momento más oportuno. Por eso, sinceramente, una vez más, pero especialmente esta vez, el agradecido soy yo. José Luis, tú lo has dicho, es el momento más oportuno. ¿Por qué ahora es el momento más oportuno? ¿Por qué es tan importante este momento? Has dado en el punto exacto de entrada. No pensé que tan de inmediato la flecha iba a dar en el centro del blanco. La gente no tiene idea, lamentablemente no tiene idea. Cuando yo digo la gente, digo más o menos el promedio de la masa crítica, ¿no? No tiene idea de lo que está ocurriendo. Pasaron 7 años desde el comienzo de supuestamente la nueva era. ¿Y dónde está la nueva era? Es una pregunta que cualquiera podría hacerse si recuerda la cuestión. Y otros directamente ni la recuerdan. Si tú quieres, podríamos ser muy específicos de qué pasa en este momento, comprendiendo que nada más y nada menos que el 2020, signado por el COVID-19 del año en séptima, como hablábamos la otra vez, los 7 años desde la que se supone que es la fecha inicial de la nueva era, que es el 22 de diciembre del 2012. 2020 da lugar a una conjunción de conjunciones que en lo social se evidencian como caos, pero que son orden puro. Las conjunciones astronómicas que hubieron en el 2020 marcan una oportunidad única, casi prácticamente única. Hay que irse a 700 años atrás para encontrar algo parecido a esto. Y hay que irse a 2000 años atrás para encontrar algo como esto. Algo parecido 700 años atrás. Algo como esto 2000 años atrás. Y la humanidad sigue sin conciencia como 2000 años atrás o como 700 años atrás de lo que estas conjunciones marcan, astronómicas me refiero, astronómicas también en este caso más específicamente, y la conjunción perfecta, la armonía perfecta que le da la razón a lo que nos preparó durante 14.000 años para este tiempo. Todo esto tratando de poner el foco más amplio en de qué se trata este tiempo. La entrada a la nueva era ahora ya tiene direccionada la conjunción, volvamos a usar esa palabra, la direccionalidad, volvamos a usar esa palabra, que la humanidad le dio. Es como decir, nace un bebé, una tabula rasa, podríamos pensar bien, pero en los primeros 7 años de vida ya está generado eso que se llama el yo. La estructura psíquica ya generó el yo. El resto de la vida ya está direccionado por lo que ocurra en esos 7 años. 3 a 7 años. 3 de mínima, 7 de máxima.
Esos 7 años son el bebé llamado la nueva era. Ya está direccionado. Y esto significa las características, la personalidad, lo que sí, lo que no, lo que tiene de peor y lo que tiene de mejor, ya está en semilla generado. Si ahora podemos hablar de todo esto, y por eso no quiero tomar yo la palabra monólogamente, esta vez no me toca a mí dar toda la charla por mi cuenta, que agradezco la confianza de que me lo hayan casi permitido todas las veces, pero en la medida en que las preguntas lo vayan desarrollando, yo quiero hablar de esto específicamente, creo que es lo que más utilidad le va a dar a la gente. Digamos, le nació un nene y vieron cuando todo el mundo después quiere, ¿y cómo será la carta astral? Bueno, el nene nos nació a todos. Nos nació un gen con todo lo que tiene eso de la relación directa con la magia, con el genio que cada uno de nosotros traemos en nuestro gen, y la humanidad no tiene idea de lo que eso ya tiene signado por estos 7 años y lo que le hemos impregnado. Igual que los padres le impregnan a los hijos algo de lo cual después les explota en la cara y no lo entienden, porque no entienden lo que han impregnado en esos primeros 7 años de vida. La humanidad le impregnó al nacimiento de la nueva era algo que ya está explotando, que trae claras advertencias de lo que iba a ocurrir y que podía ocurrir en una línea, la mejor, o en otra línea, la peor. Como cuando nace un bebé. Uno puede hacer de eso muchas líneas, mejores y peores. Bueno, ya está armado, ya se sabe de qué se trata, ya está ubicado, y las conjunciones que se produjeron astrológicas el año pasado, astrológicas si se les da la significación, astronómicas en tanto conjunciones en el macrocosmos, no están funcionando como advertencia, no están funcionando como tales. Por eso digo, la humanidad sigue en ascuas. Si de estas cuestiones podemos hablar hoy, yo quiero tener en cuenta las preguntas, pero al mismo tiempo ir repicando en esto que hoy, cuando miramos el cielo, nos hace de espejo de lo que ocurre aquí, entre nosotros. Y la gente, como siempre, ante el espejo, todo depende de que aprenda a reconocerse y a ver lo que no le gusta y no solo lo que le gusta ver en el espejo. Trato de dar una respuesta muy abriente, como ves. Absolutamente de acuerdo, José Luis. De hecho, vamos a pasar ahora también a las preguntas, que tenemos unas cuantas. Por ejemplo, Nicole Reye dice, maestro José Luis, ¿qué opina del Gesara Nesara, de la pseudoguerra de la luz contra la élite? ¿La luz puede estar en guerra? ¿Hay una lucha entre el bien y el mal, la luz y la sombra? Mucho más que opiniones. Sinceramente, si yo me pusiera a opinar acá, creo que estamos perdiendo el tiempo. Yo estaría subestimando el espacio. Mucho más que opiniones. De esto es de lo que hablan estas profecías de las que recién traté de aludir de 14.000 años. El papel de la luz en esto. Creer que la luz entra en guerra con respecto a la oscuridad es desconocer las leyes de la luz, que son 11, precisamente, como los 11 pasos de la magia, y de las cuales quienes la encarnaron a la luz podemos verlo con claridad. Nos permitieron quienes encarnaron a la luz, tenemos afortunadamente filiación al respecto, nombres y apellidos. Buda encarnó la luz, Cristo encarnó la luz, Mahoma encarnó la luz, para cada una de sus culturas le llevó luz, y hoy todavía la humanidad sigue tratando de usar, capitalizar, aprender a ponerse en ese haz de luz que nos dejaron, por ejemplo, los 3 que recién nombré. Cristo es una clara muestra, porque lo dijo en abierta primera persona, yo soy la luz. Buda es indiferenciable de la luz, es el iluminado. Y yo pregunto, ¿entraron en guerra con alguien? Es una pregunta muy importante, porque el concepto que nosotros tenemos de guerra sería el de un enfrentamiento respecto de la sombra, si se trata de la luz. Si algo enseñaron estos iniciados, que en primera persona nos enseñaron el camino para nuestra conciencia de luz, hacerla en primera persona, porque ninguno de ellos vino a decir, como yo soy la luz, a ustedes no les tocó eso, síganme a mí. Todos invitaron, empujaron, compelieron a que cada quien lo sea. Cristo lo dijo con claridad, yo soy santo, sed como yo, santo. No dijo, a ustedes no les toca, a mí sí. Sed santos porque yo soy santo. Buda inventó el camino con el cual la iluminación sea una cuestión personal entre tú y la luz. Cuando Cristo se despide, y no me refiero solo al momento canónicamente conocido, el de llamar a sus discípulos
les mostró la sombra en cada uno de ellos. Les dijo claramente, no entendieron algo, no entendieron. Id y predicad la metanoia en mi nombre, lamentablemente se traduce como arrepentimiento, porque no habéis comprendido. 3 días antes lo dejaron solo en el huerto de Getsemaní, cuando les pidió simplemente estén ahí en presencia, orando, diciendo, invocando. Quiero que se entienda, en todo momento usó la sombra para enseñar. Y el momento más escalofriante de esto está en el momento del Apocalipsis, digo bien, o sea, cuando en el libro del Apocalipsis Cristo se despide. Cristo se despide oficialmente en el Apocalipsis. En el capítulo 22 de lo que hoy conocemos como el Apocalipsis, que en realidad es libro de revelación pura, el verdadero nombre es ese, Cristo se nombra de un modo que es exactamente lo que recién la pregunta ubica. Él dice, y esta la conjunción que tiene esto con la que ubicamos primero, me emociona por el solo hecho de entrada en qué sintonía armónica estamos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo en el capítulo 22 del Apocalipsis, recordemos, el Apocalipsis es el libro que Juan dice que Cristo se lo dictó. O sea, es palabra directa de Cristo, no es Marcos, Mateo y Lucas recordando un siglo después lo que les dijeron porque ellos tampoco conocieron a Cristo, etc. Es Cristo dictándole. Dice, me lo envió a través de un ángel. Ángel es mensajero, no hay que pensar en alguien con alitas simplemente, o mitológicamente. A través de un mensajero, así como Pablo dice que hablaba con Cristo, y Pablo mismo dice, no sé si en carne, no sé si en espíritu. De esto yo he dado la enseñanza oculta de Cristo que ordena, devela, transparenta todo eso. Bueno, pero en suma, quiero que se entienda, lo que voy a decir ahora es palabra directa de quien se nombró luz. ¿Y cómo se nombró en el capítulo 22 cuando se despide? Después de esto termina el Apocalipsis. Se nombró, yo soy el lucero del alba. ¿Eso qué es? ¿Luz pura? No, eso es luz y sombra. Lucero es el personaje Lucifer, que se supone que es la sombra por excelencia. Cristo se nombró luz del alba, lucero del alba, alba, luz. El lucero tiene yo hace poco tuve que dar, después de 30 años otra vez, por lo que se venía, lo refloté y lo actualicé, la historia oculta de Lucifer y nuestros días, la relación directa con nuestros días. Cristo se nombra Lucifer. En esa época, cuando se hablaba de Lucero, se hablaba de Lucifer. No me voy a poner a argumentarlo ahora, ya lo argumenté en esos 3 plenarios que di sobre el tema, actualizándolo. Quien quiere el material está perfectamente documentado. Ahora, entendamos. Él dice del alba. ¿Por qué? Porque el lucero es la primera estrella que aparece al anochecer, o sea, la estrella que particularmente nos puede meter en el alba, que va del atardecer a la noche, en la oscuridad, o del alba, de la noche al día. El lucero puede meterte en la oscuridad o en la luz, como la historia de Lucifer. La historia de Lucifer tiene todas las claves para que caigas en la oscuridad y tiene todas las claves para no caer en la oscuridad. Cristo se nombró lucero del alba, a ver si soy claro. Cristo se nombró como el representante de la sombra, el lucero, Lucifer, Venus, y el alba, la luz. Entonces no hay guerra posible. Él en él conjunciona la luz que representa y aprende a alimentarse de la sombra. Esa es la verdadera palabra de un maestro. Un maestro que por eso en la India lo nombran gurú. ¿Y qué significa gurú? Gurú, luz, sombra. Creer que hay guerra entre luz y la sombra es lo mismo que decir que un maestro está en guerra consigo mismo. Y no es exactamente lo que nos enseñaron quienes encarnaron la luz porque aprendieron de la sombra. Este es el momento, volviendo a lo particular, a lo actual. ¿Por qué? Porque la humanidad está en un cono de sombra. Y si creemos que de lo que se trata es de que hay que oponerse a eso, entonces hay un error de diseño del universo tremendo. Porque de este tiempo nos hablaron 14.000 años de profecías. Yo recién dije, Cristo ubicó en el capítulo 22, cuando se despide, yo soy la luz y la sombra. El lucero, la sombra del alba, de la luz. Bueno, este es ese momento exacto. Y en la medida en que las preguntas lo autoricen, yo quiero que se entienda muy bien, porque estas no son, por favor, que se entienda bien, no son metáforas. Son cuestiones que están ocurriendo concretamente y que no tienen que ver con lo que periodísticamente, en informaciones, más o menos podemos espiar, porque está nítidamente ubicado con milenios
de instrucciones para esta época. Y concluyo acá lo que entiendo que he respondido a la pregunta. Para ninguna otra época de la humanidad, lo subrayo, lo repito, lo redundo, para ninguna otra época de la humanidad nos han preparado 14.000 años de profecías como para esta época. O sea, es la más importante. No hay profecías ni oráculos de 14.000 años antes para otra época, cualquiera fuera la época de cualquier momento y de cualquier cultura de la humanidad. Para esta, todas. Todas las culturas nos prepararon para este tiempo y hay enseñanzas explícitas al respecto. Cuando yo digo la conjunción Cristo, Lucifer, Cristo y el lucero del alba, no solo el lucero del alba es Venus, como se lo conoce. En tanto representante de la oscuridad y de lo satánico, ese también es Saturno. Y la conjunción de Cristo y de Saturno es la que ocurrió a fin del año pasado. Lo dejo abierto por si se lo quiere retomar y por si las preguntas nos lo acercan. Pero quiero que se entienda la concreción que esto significa. Al levantar la vista hacia los cielos, estamos viendo el capítulo 22 del Apocalipsis escrito en las estrellas. Y me gustaría mucho argumentarlo en las estrellas y en los planetas. Las estrellas son los planetas. No, sigue, José Luis, porque era muy interesante este punto que dices. Estamos en el momento del apocalipsis, del fin, no digamos del planeta de la humanidad, pero sí del fin de un ciclo o de un tiempo determinado. Claro, de una era, de un tiempo, exacto. Que a su vez, como en iniciación lo aprendemos, un cierre puede estar bien hecho o mal hecho. Es decir, el yo, eso que se nos forma en los primeros 3 a 7 años de vida, o sea, en la apertura de la vida, no sabe cerrar y no sabe abrir. De esto, como psicoanalista, puedo hablar muchísimo y puedo decir 40 años de consultorio con los pacientes en forma individual, en forma grupal, actualmente con 2.000 personas en mi escuela trabajando todas las semanas del norte, del sur, del este y del oeste del mundo. Es claro, cuando la gente quiere cerrar, qué sé yo, su pareja, su negocio, un problema con respecto a su salud, lo que fuere, no lo sabe cerrar. Y cuando quiere abrir, arrastra las semillas de lo anterior. La mejor, o sea, la peor enseñanza de esto la da la misma Biblia. Moisés, el mago por excelencia, no supo cerrar, no pudo cerrar. Cuando quiso cerrar, no pudo habitar la tierra prometida. Eso es una enseñanza en sí misma enorme. Él con toda su magia logró llegar a la tierra prometida, pero en el cierre, entre el cierre y la apertura, no la habitó. Esta enseñanza es esotéricamente importantísima porque te advierte, la magia en sus 11 pasos te genera el gran resultado, la tierra prometida. Pero aprender a habitarlo no te lo puede dar algo que no sea tu viaje interior en todo eso. Sí. Y acá los José Luis del cielo, las estrellas, los planetas. Hay muchas preguntas, tanto en el chat como las preguntas que hemos recibido estos días antes, cuando ya empezamos a promocionar, ¿no? Que ya estabas aquí con nosotros, en el que preguntaba mucho sobre los extraterrestres. Si es cierto que bajarán, habrá un avistamiento global, se darán a conocer cuál es la función de esas especies alienígenas en la historia de la humanidad o qué relación tienen con esta nueva humanidad que se está construyendo. Como esto que está ocurriendo repica lo que ocurrió con esa misma conjunción, no me hace falta al respecto armar de esto una ciencia ficción. Ya ocurrió. Lo que está ocurriendo con esta conjunción de la que recién hablaba, Júpiter-Saturno, y con estas enseñanzas que nos preparan durante milenios, nos cuenta que lo que ahora está ocurriendo ya ocurrió y que nada de lo que vino de afuera logró resolvernos el problema. Yo quisiera ser totalmente taxativo. Eso es distracción. Suponer que tenemos que andar mirando qué viene de afuera para resolver el tema es no entender el tema. De hecho, no me hace falta a mí el libro de Urantia, por ejemplo, por nombrarlo, el libro de Enoch, el mejor de los apócrifos del Antiguo Testamento, por ejemplo, por nombrarlo, y puedo nombrar más, el Atrahasis en la Sumeria, nos cuentan claramente la historia. En la Biblia no está porque se encargaron de que no esté, pero en otros textos está. Y lo que vino de afuera no nos resolvió el mismo problema que tenemos hoy. Sí sirve mirar hacia afuera como un espejo de adentro. Los que vinieron de afuera tenían el mismo problema no resuelto que aquí. Esto es grandioso, esto es genial, porque uno puede entender por qué vinieron, como cuando uno se reencarna y vuelve aquí para resolver lo que allí no podía resolver. Allí, el bardo, allí, interplanos, o allí, en otro mundo, es lo mismo. Se viene a un lugar donde está densificado un problema para exigirte resolverlo. Igual que en tu vida te empieza a doler
qué sé yo, la rodilla, miras para otro lado, te distrae, se densifica el problema, se densifica para que lo tengas que atender. Entonces, yo quisiera que no nos desviemos con cuestiones que ya están probadas en la historia, que cada vez que aparecieron, trajeron las mismas posibilidades, como decíamos antes, de lo mejor y de lo peor. Tal vez comprender qué es lo que está ocurriendo en este momento, así tan concretamente como traté de abrirlo, sería una buena posibilidad de avance. Estoy de acuerdo contigo, José Luis. De hecho, hay muchas preguntas en el chat donde se habla precisamente de cómo poner en práctica esa magia, ¿no? Dice Adrián Arturo Gómez Sánchez, dice, ¿qué puede hacer un mago en tiempo de pandemia? Paula nos pregunta, ¿cuál sería el camino de la magia en tiempo de pandemia? Y nosotros nos gustaría, antes de que José Luis ya contestara esa pregunta, recomendaros también un congreso que está organizando José Luis París, el equipo de José Luis París, y me gustaría que pusieras en pantalla, porque es más necesario que nunca poder participar en eventos donde se nos active esa magia interior que todos tenemos, donde realmente veamos, ¿no?, cómo se puede hacer magia a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que nos cuentan que es la realidad. Ahí lo veis, Congreso Mundial Magia Iniciática, Paradigma de la Nueva Era. José Luis, bueno, cuéntanos un poco este congreso, en qué va a consistir, cómo va a ayudar a todos los espectadores que ahora están conectados y también explícanos eso, ¿qué puede hacer un mago ahora en tiempo de pandemia? Todo eso es un conjunto, está perfectamente ubicado como lo sitúas, todo junto. Yo empezaría por el detalle que tal vez pasa más desapercibido. El congreso es el 13 de marzo de este año. Bueno, voy a partir de ahí, de ese lugar, para responder a todo esto que, si tengo posibilidades, quiero que quede claramente ubicado como un conjunto, un mensaje en sí mismo. Este 13 de marzo, en particular, ocurre lo que nunca ocurrió en la historia de mis 40 años de escuela. Yo hace 40 años dirijo la escuela que fundé. Nunca dimos un congreso internacional donde hablemos todos los que queramos hablar de la escuela, contándole al mundo eso. Miren, después de un año entero de pandemias, cuarentenas y que nos vienen a contar un montón de soluciones que nada solucionaron y que todo está tan escrito entre borrascas porque que la vacuna y cuál otra vacuna y que va a servir o no y que bueno. Mientras tanto, miren la realidad que generamos en todas las áreas de la vida. Por eso el Congreso va a ser una mesa componentes que hablan de, qué sé yo, la empresa desde la magia, otro la salud desde la magia, otro el deporte desde la magia, con resultados concretos, resultados que habitualmente parecen imposibles y en situaciones normales, bueno, en los años más difíciles como el 2019 y el 2020, mostrar resultados de eso ya es testimonio de magia. Además voy a hablar yo en apertura y en cierre en el Congreso, y esta es una manera concreta de mostrar qué se hace con magia en tiempos de peor hambruna de la humanidad o de peores pestes. Lo mismo se mostró en las Biblias cuando a la peste se la usaba divinamente, pero divinamente no es una metáfora. La peste estaba enviada por Dios en las Biblias. No hay Biblia que no sea así. Todas las Biblias están de acuerdo en que la peste no vino del diablo, de una maldición, de un error de la humanidad. Todas las pestes dicen que Dios usaba las pestes, las 10 plagas de Egipto es una clara muestra, para que el humano aprenda lo que de otro modo no aprendía. Esta peste no es distinta. Y hay una clave que en las etimologías, bueno, sabes que yo trabajo con los escritos originarios de las culturas originarias, los escritos sagrados, que son manuales de magia, pero que perdidos entre las diferentes traducciones se hace muy difícil ubicarlos a veces, dónde está lo que enseñan por igual. Bueno, hay una clave que para nosotros, cultura que viene de Grecia, queda muy clara. A las pestes se las resuelve con las pistis. Esa misma etimología, yo la he trabajado con mucho detalle. La pistis es aquello para lo cual se genera la peste. Digamos, lo decimos de una forma fácil. Cuando Dios ve que el humano no quiere aprender, tira pestes para que el humano... ¿Vieron cuando se dice... ya no sé qué hacer? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer ahora? Esa es la pistis. El Dios mío. Mi divinidad, la divinidad propia, la divinidad en primera persona. Pistis es lo que lamentablemente después mal traducen como fe en una divinidad externa. No. Pistis significa firmeza. Eso es lo que significa. Se lo traduce como fe, que es todo lo contrario. Ok. Estoy tratando de a poco llegar a un punto convergente donde explota la respuesta a la pregunta.
La pistis, la divinidad en primera persona, la fe, la confianza total de que la divinidad en mí va a resolver, la divinidad en mí, ¡ay Dios mío! Cuando ya no sé qué hacer, ¡ay Dios mío! Ahí. La divinidad en mí va a resolver lo que el humano en mí no puede resolver. Me obliga a tomar decisiones. El 13 de marzo, la que va a ser una conjunción de mesa tras mesa tras mesa, con testimonios, con interactivos, con videos, etcétera, muestran personas que han decidido ponerse del lado del ¡ay Dios mío! Ante los problemas más graves en sus empresas, y cuentan los resultados que hicieron, cómo lo hicieron, y a partir de eso van delineando el método de la magia. Pero ¿qué pasa? Esa fecha es específicamente utilizada al servicio y por armonía con lo que la humanidad necesita aprender en este tiempo. Tal vez a la gente le pasa de largo lo que voy a decir, pero yo estoy usando una fecha extremadamente clave en la historia de lo que está pasando. 13 de marzo, ¿alguien recuerda qué ocurre? Bueno, le pregunto hipotéticamente a la audiencia en una pregunta retórica. Por lo pronto, tal vez te recuerdes que el 13 de marzo se inició este papado, el actual, el 13 de marzo de una séptima de años atrás, precisamente del 2013, séptima en el año del COVID, digo. Un 13 de marzo ocurrió eso. ¿Por qué importa tanto ese 13 de marzo y por qué hemos elegido esa fecha? Bien, volvamos al principio, la película para atrás. 21 de diciembre del 2020, o sea, nada, hace un mes. 21 de diciembre del 2020. A la humanidad le pasa de largo. Es terrible lo que hace el yo con las cuestiones que el yo no llega a abarcar. Las ignora, las ignora. 21 de diciembre, al mirar el cielo, ¿qué había? El mismo mapa de los cielos con el que nació 2000 años atrás la era de Piscis, con el que nació Cristo. Vieron que afortunadamente ya salió en los diarios, que esa era la misma conjunción de la estrella de Belén. ¿Cuándo? El 21 de diciembre, y tenía su cercanía visible hasta el 25 de diciembre. ¿Qué fecha es el 25 de diciembre? El Papa representa a la Iglesia Católica que inventó que el 25 de diciembre nació Cristo. Cristo no nació un 25 de diciembre. Y la fecha del 13 de marzo y la fecha de la conjunción de la verdadera historia de Cristo, la enseñé 30 y pico de años atrás, después en Barcelona hace 7 años, y volví a actualizarlo una y otra vez, donde ubico por qué y cómo se llega a la fecha, y esa fecha conjunciona en ese 13 de marzo, que trato de que se entienda. Las dos historias se están uniendo. ¿Qué hubo aquel día, el 21 de diciembre, sobre nuestras cabezas? Júpiter y Saturno. Júpiter, ¿qué es? La divinidad. Saturno, ¿qué es? El Satán, lo demoníaco. Cristo, ¿cómo se nombró en el Apocalipsis? Yo, Cristo, soy el lucero, divinidad, o satánico, satánico, el lucero. Del alba, divinidad, luz. Que trato de que se entienda. Júpiter, Saturno, sobre nuestras cabezas, el 21 de diciembre, en la fecha que, según la Iglesia, nació Cristo. ¿Cuándo estuvo de verdad esa conjunción sobre nuestras cabezas? 700 años atrás, pero ahora vamos a ver con una gran diferencia. 700 después, ya tenemos 1400, y por las diferencias de las precesiones de los equinoccios, no 2100, 2000 años atrás. Estoy hablando claro. En el momento del nacimiento de Cristo, Júpiter y Saturno regían como rige ahora el momento del nacimiento de la nueva era. ¿Y qué es el momento del nacimiento de la nueva era? Lo mismo que vino a traer Cristo. 2 puntos. Vamos a recorrer como humanos el camino hacia nuestra divinidad, como lo hizo Cristo. Yo soy el camino, la luz y la vida, y el Padre y yo somos iguales, la divinidad y el humano unidos en ese camino. Lo mismo hizo Buda. No tomo el ejemplo de Buda, simplemente son 600 años antes, otra vez 700 años con Júpiter-Saturno. Tenemos la misma lógica. Mahoma, 600 años después, siempre 600 y pico, no es exactamente, anda siempre con esa nueva conjunción. Los humanos tenemos la misma conjunción con la que nacieron los antes y después en la humanidad, que ubicaron caminos donde lo humano y lo divino se encontraron. Y en cada una de esas veces fue una decisión igual que ahora, personal, individual, si yo tomo el camino de la divinidad o no. ¿Qué es el camino de la divinidad? El Congreso va a intentar mostrar que generar realidad propia no solo es posible, sino que hoy es nuestra obligación. ¿Quién es
el que genera realidad propia en cada una de los escritos sagrados, no hay duda. El que genera realidad propia es la divinidad. Generar realidad propia y divinidad entran en un mismo conjunto, pero generar realidad propia, cuando el humano más está de rodillas pidiendo que le resuelvan de afuera, desde los paradigmas imperantes, desde la ciencia, desde la vacuna, desde otros planetas, desde donde sea, desde afuera, generar realidad propia mientras el humano está de rodillas, esperando que las soluciones vengan más de afuera, exalta entonces esa divinidad a la que tenemos que acudir, pero ahora en forma personal. ¿Por qué? Porque Júpiter-Saturno, por primerísima vez, nunca había ocurrido, son 25.625 años desde el zodíaco de Dendera, donde todo esto está profetizado hasta acá. Voy a decir algo enorme, nunca había ocurrido que estuvieran donde están ahora, donde, esta palabra les va a sonar a todos, y no me hace falta explicarlo, Júpiter-Saturno, 21 de diciembre, cuando se iniciaba el 22, fecha maestra, 22, en grado 0 de Acuario. Más claro el mensaje imposible. Esa conjunción ahora es para hacer nacer el grado 0, nacimiento de la era de Acuario. Y la humanidad desconoce de en qué consiste que haya elegido encarnarse en la era de Acuario. Ahora, tú te eliges encarnar en forma individual. No viene otro y dice, tú te encarnas en Acuario, tú en Piscis, tú en Taurus, tú en un buen momento, tú en un mal momento. ¿Qué quiere decir esto? Si en forma individual no decidimos entrar en Acuario, no entras en Acuario. Concluyo un poco más con la parte astrológica. 10 días después, ocurrió algo tan claro, tan enorme, que verdaderamente a uno le produce cierto sobrecogimiento espiritual, que la humanidad no se asombre, no se pregunte, no se interrogue. Cuando digo la humanidad, insisto, me refiero al promedio de la masa crítica. Entra otro planeta en esa misma, que ahora ya no es conjunción, es triple conjunción, conjunciones de 2. ¿Quién entra? Bueno, yo lo digo con mucho gusto poniéndole el pecho a la cuestión, los 11 pasos de la magia. Entra en esa conjunción el representante de la magia y la iniciación, de los 11 pasos de la magia que yo metodicé, pero que yo metodicé, no los inventé yo. ¿Quién entra? Hermes, Mercurio, Trismegisto. El representante del que enseñó el camino para que lo humano y lo divino crucen el puente de luz. La conjunción del 10 al 11, justo el 11, los 11 pasos de la magia, incluyó a Mercurio. Y Mercurio es el representante por excelencia de lo hermético, de ahí viene Hermes, lo esotérico, lo interior. Esotérico significa interior, no exotérico. Entonces, el mensaje es pero monumentalmente claro. Cada vez que levanten los ojos hacia el cielo, recuerden que les está diciendo, este es momento de que Júpiter y Saturno, o sea, la divinidad en ti, Júpiter, se alimente de la sombra en ti, y para eso hay un camino enseñado por Hermes, de 11 pasos, que nos enseña a hacerlo. Si quieres podemos hablar un poco ahora de en qué consiste lo que Hermes nos dice para unir Júpiter y Saturno, pero primero quise armar este macrocosmos para que se comprenda la primera pregunta que me hiciste. ¿En qué consiste este momento en particular? Signado por el macro y por el micro, desde 14.000 años por las profecías. Sí, adelante. Me encanta eso que dices, José Luis, porque precisamente ahora muchas preguntas van en esa línea. Tenemos, por ejemplo, a Mónica Pardo que dice, mi pregunta es, ¿somos dioses creadores como la fuente habitando en un cuerpo humano? Bueno, está claro que por lo que ha dicho José Luis, así es. Amalia Moreno pregunta además, preguntan por el cómo, ¿no? ¿Cómo desterrar la escasez de dinero? ¿Cómo generar mayor flujo de dinero en nuestra vida? Felipe nos pregunta, ¿cómo puedo trabajar con la magia para generar más salud, para estar más sano? Es decir, ahora ya preguntan, José Luis, el cómo, qué pasos seguir, cómo activar esa magia, cómo despertar esa divinidad que todos llevamos. Bueno, la verdad que vuelve a armarse está buenísimo, está buenísimo. O sea, cuando uno hace una cuestión así tan abierta, se arriesga, pueden haber preguntas que van de un lado para el norte, otra para el sur. No, la verdad que está buenísima la conjunción y lo agradezco porque a mí como expositor me ayuda si la cuestión está mucho más armónica. ¿Por qué? Yo no voy a descartar la primera ni la voy a dar por obvia. Cuando decía una de las preguntas, bueno, entonces todos tenemos en nosotros una divinidad y que entonces como que ya está ahí la divinidad. La verdad que yo que he trabajado con los escritos sagrados de todas las culturas que conozco, los he recorrido y he recurrido a sus
etimologías en las lenguas en las que hablaban los iniciados, puedo decir, la respuesta drástica con la cual el humano se sacude es que no es así. Ya sé, todos creemos con la New Age. Por favor, entendamos que la New Age es a la nueva era lo que el cristianismo a Cristo. El que quiere ser cristiano, vaya a la iglesia, fenómeno, y créase que Dios y Cristo son una cuestión así de entrada, que Cristo nació divino, que la madre era virgen, que nació de una madre virgen, y que la palomita habló en el cielo, y él murió y resucitó, y el que quiere creer en un personaje de caricatura, la religión le alcanza y punto. Lo que Cristo se la pasó diciéndolo por toda la vida, y está en los canónicos y está en los apócrifos, y basta simplemente querer escucharlo, es que Él nació como cualquiera de nosotros, y encontró un camino de divinidad. Yo decodifiqué ese camino en 11 pasos, los mismos 11 pasos que hizo Buda, los mismos 11 pasos que hicieron otros en menor escala. Sosan, Sankara, Milarepa, son tal vez los siguientes en escala hacia abajo. Bueno, ojo, de Occidente también, los yamanes claramente muestran por la vía de Huiracocha la misma cuestión. Bueno, ahora bien, yo quisiera ser muy sacudidor en esto, porque si no nos adormecemos en un discurso New Age. E insisto, el New Age es la resistencia que genera el yo para no entrar en la nueva era. Como el cristianismo no es la vía con la que te vas a encontrar con Cristo, te vas a encontrar con la iglesia, que es otra cosa. Como el budismo, Buda dijo, no se generen religiones en mi nombre, se murió el encajar el budismo sobre la cabeza. Bueno, ningún iniciado quiso religiones en su nombre. Entonces, por favor, respetar las religiones es obviamente parte de no oponerse a la oscuridad, como lo enseñó el mismo que generó lo que antes hablábamos. Yo soy la luz, el lucero del alba. No es cuestión de oponerse y entrar en guerra con respecto a eso. Pero sí hay que entender que el cristianismo está tan lejos de Cristo como el budismo de Buda. Ni Cristo era cristiano, ni Buda era budista, ni Mahoma era mahometano, y ningún iniciado, por favor, recordémoslo en sus palabras, no en el mito que nos armaron las iglesias al respecto, y ningún iniciado quiere que te supongas Dios de entrada. Segunda parte, el otro lado de lo mismo. Ningún iniciado admite que renuncies a tu divinidad. Esto pone las cosas en orden. Ese fue el problemilla de Lucifer. Lucifer se creyó divino de entrada sin tener que recorrer el camino de la divinidad. ¿Qué tenemos ahí? El anticristo. ¿Qué tenemos ahí? El que nos viene a decir, no, bueno, insisto, yo he trabajado la historia oculta de Lucifer con todos los textos que al respecto ubican, está todo afortunadamente ya recorrido, grabado, transparentado, todo. Ok. Cristo vino a decir que él tenía que hacer un camino. En los años oscuros de Cristo se fue a la India, se fue a Egipto, recorrió un camino interior. Él que tenía estirpe aarónica y estirpe davídica, con la que todos los de alrededor, la madre, los hermanos, todos le decían, no, vos no tenés que comer, a ti no te hace falta, tú ya eres el que es el Mesías. No, tengo que recorrer el camino. Y de hecho, de cuando retornó de la India y de Egipto, lo primero que dice es todo el tiempo, mi tiempo no ha llegado aún. Hasta que en un momento dice la frase que sacude a la humanidad y que es terrible que la humanidad desconozca que Cristo dijo, Kairos tapoesiai to Kyrios. Ok, no me voy a poner a explicar cada cosa. Kairos, el tiempo de la divinidad. Poiesiai es una decisión de hacerse divino. Ta to Kyrios. Kyrios es el que ya decidió que va a operar desde lo divino en sí mismo. Anuncia con eso, llegó mi tiempo de divinidad. Lo que quiere decir, tuvo que hacer todo un camino. El mismo Cristo, por decirlo de una manera gráfica, que 3 años antes le había dicho a la madre, ¿qué quieres conmigo, mujer? No ha llegado mi tiempo aún. Que cuando los hermanos le decían, entra en Jerusalén y date a conocer a lo grande, no ha llegado mi tiempo aún. Entonces, primer problema, creerte que ya la divinidad está en ti. ¿Me voy a Buda? Me voy a Buda. Buda inventó un concepto que no estaba prácticamente en los Vedas ni en las Upanishads, el concepto de Anatman. Atman más o menos la gente lo entiende, la luz encendida en cada uno de nosotros como divinidad. Buda dice la doctrina del Anatman. ¿Qué es Anatman? Niega, como acá en español es muy parecido. El an como negación de lo que sigue. Ok, por ejemplo, anormal, no normal. Ok, Anatman, te está diciendo claro. No tienes que suponer que en ti de entrada hay una divinidad, porque aquí hay una llama de divinidad en cada uno de nosotros,
no significa otra cuestión que algo que si no lo alimentas se muere contigo en la misma no conciencia que la tuviste en tu vida. O sea, el camino no te deja lugar a otra cuestión que acorralarte contra tu divinidad, para lo cual las dos paredes contra las cuales chocamos y entonces quedamos acorralados están develadas. Una, el primer problema, creerse divino y que entonces ya todos somos divinos, todos somos la luz, todos somos Dios. Sí, a ver con qué llegas a fin de mes, Diosito, dale, a ver, mostrame tu divinidad, genera realidad propia. Ese es el típico New Age. Ah, todos divinos. Yo me burlo mucho de eso, porque obviamente para la formación que tengo tuve que pasar por millones de escuelas, por millones de lugares, y hoy en internet está repleto de quienes ya somos la luz, todo. Llega a fin de mes, dale, a ver, resolvé tal cuestión en tu vida. ¿Qué pasa entre tú y tus hijos? No puede, pero es divino. ¿Cómo? Dios no puede. Bueno, una cuestión es comprender que dentro nuestro hay una oportunidad de divinidad, otra cosa es creernos ya divinos. Dos, el otro problema, ni se te ocurra. Ahí viene la iglesia. Miren lo que pasó con Lucifer. Se creyó Dios y le fue muy mal, y ahí estuvo el gran problema de cuidadito con creerte Dios. Claro, se creyó Dios. No quiso el camino de divinidad, se creyó ya divino. Ese es un problema. El otro problema, ¿cuál es? Renuncio a mi divinidad, porque yo soy humano. Y cuando me muera veremos qué pasa con Dios. Y es pecado de soberbia creerme que yo puedo igualarme a Dios. Entonces Cristo era un pecado de soberbia, porque Cristo se la pasó. Pero se la pasó igualándose al Padre cuando hizo el camino. Volvemos a la ecuación actual. Júpiter, Saturno y Mercurio. El camino que los une. Ah, está todo claro. Ahí está todo claro. Yo puedo ubicar, ahora si quiere lo mismo, en el Zodíaco de Dendra. Puedo ubicar, si quiere lo mismo, en la roca Hopi de Centroamérica, de los chamanes, entre México y Estados Unidos. Puedo ubicar, si quieres lo mismo, en la piedra de Ica. Puedo ubicar, si quieres lo mismo, en el Zodíaco azteca. Cada uno te muestra una misma cuestión. Ese que nace como humano tiene que conectarse con la divinidad a través de un camino. Ese camino, primero y principal, es una decisión que se te manifiesta con tu decisión de que, y acá empiezo con los cómo, de que los cómo no te detengan. Ah, cuando yo empiezo para la pregunta por vía de los cómo, ya quedé atrapado en qué, en lo humano. No es que me pongo a pensar con lo divino, fíjate qué particular, ¿no? Todas las Biblias dicen, y Dios dijo, todas las Biblias, y Dios dijo, y nunca dice cómo. Y Dios dijo, haya luz. Y Dios dijo, sepárese luz de arriba a de abajo. Sepárese las tinieblas. Y Dios dijo. No nos explica el cómo. Pero qué malo que es Dios. Nos dio el manual, pero se olvidó de los cómo. O lo que me está diciendo es otra cosa. Y es que los cómo, precisamente, no es lo que a Dios le interesó. Acá tenemos tremendos problemas de lo que entendemos, que es generar realidad. Mira. ¿Qué es generar realidad en términos de los escritos sagrados? Muy fácil, Génesis. Listo. Todos los escritos sagrados, qué sé yo, el libro egipcio de los muertos, el Popol Vuh, el libro tibetano de los muertos, la Biblia judeo-cristiana, el Zohar, el Sefer Yetzirah, texto, todos empiezan contando la creación que la divinidad decidió generar. No hay uno que me explique el cómo, no hay uno que me explique cómo lo hizo. Pero qué malos que son todos. Todos se pusieron a hacer un complot de mentes siniestras. No, hablábamos de los dioses, no pueden ser las mentes siniestras, que no nos quisieron decir el cómo. O ese es el mensaje. Cuando tú te detienes en el cómo, te has detenido en lo humano. El segundo libro de la Biblia, si yo le pregunto a cualquier oyente, Génesis, ¿con qué seguimos? Éxodo. Esto nos han privado la enseñanza ya. Ya no digo que la gente no lee la Biblia, más bien que no la lee, más mal que no la lee. Es más, cuando la leen ya están adoctrinados de entrada y ya creen que está todo claro lo que van a leer, porque lo que leen es lo que está escrito en sus mentes que dicen, no lo que dicen. El segundo libro de la Biblia, ni el nombre la gente accede. El segundo libro de la Biblia no es un Éxodo, es tremendo, esto es tremendo, porque nos dicen, cuando le ponemos el Génesis a nuestra divinidad, después que viene escapar el Éxodo. Aunque sea por los títulos del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son 5 nombres cerrados. Génesis, si bien entiendo que los griegos lo traduzcan en Génesis, no es Génesis, es Bereshit. Cualquier hebreo lo sabe. En el inicio, esto es un camino de iniciación.
Así es el verdadero nombre. En el inicio ¿qué? El éxodo. ¡No! Eso es lo que hace el humano. Vive escapándose de lo divino. Vive en el éxodo cuando quiere. No me sale, no sé cómo, no puedo. Igual, soy humano, ¿viste? Es horrible. Génesis, que en realidad es iniciación, y invitarte a... El capítulo 12 del Génesis, me refiero a la Biblia hebreo-cristiana, que es la que posiblemente todos más conocen, no me voy a los Vedas, a los Upanishads, no me voy a las Puranas, porque llevaría mucha más explicación. Pero el 12, que es donde por primera vez se escucha hablar a la divinidad con un humano, con Abraham, le dice algo tremendo. Le dice esa frase, toda la enseñanza entra en esa frase, Lech lecha, Lech lecha, Lech lecha. Le dice, vete de ti, vete hacia ti. ¿Sabe cómo lo traducen? Vete de la tierra de tus padres, vete... Terrible. No soy un éxodo, va. Vete de ti, eso se llama iniciación. Tengo que irme de mi ego para entrar en mí, irme del humano en mí para entrar en lo divino en mí. Diferentes maneras de ubicar el... Pero el éxodo le enseña lo que acá sería el cómo. Y no es un cómo, es un qué. Porque el éxodo empieza ubicando la clave con la que Dios genera realidad. Por favor, a ver, entendamos. Cuando empiezo desde el humano en mí, lo tengo muy claro, cuando quiero saber el cómo. Todas las preguntas vimos que están en un problema tremendo de la humanidad. La humanidad no sabe cómo, la humanidad no sabe cómo, el hombre no sabe cómo va a resolver esto. Cuando te preguntas por el cómo, para iniciar un camino, lo has iniciado desde el humano. Y el desde dónde iniciaste va a generar que todo lo que viene ya, como dijimos del nene, cuando nace, ese primer lugar de chispa de semilla, ya le marca un destino. Lo mismo que la palabra destino para los griegos no significa futuro, significa pasado. Te parezca increíble o no, pero destino significa las huellas del pasado. O sea, está muy claro, las huellas del pasado son las que arman nuestro destino, nuestro futuro. Bueno, pero no quiero dispersarme. Creo que no lo estoy haciendo, pero bueno, me lo digo a mí mismo. Una vez que el Génesis está en marcha, o sea, que la iniciación está en marcha de darle Génesis, darle inicio a nuestra realidad desde la iniciación, los 11 pasos de la magia, que nos enseña la iniciación, ahora hay que aprender con qué me pongo del lado de lo divino, es una decisión. Si me pongo del lado del no sé cómo, yo siempre en algunas veces lo he ubicado muy abiertamente, en reportajes, cuando a los yamanes yo les iba con el no sé cómo, me decían la pregunta del idiota. Vengo a ser yo, el idiota, el humano, el que quiere saber cómo hacer algo para hacerlo. Bueno, en algún momento llegué a cierta conclusión, ya me había humillado demasiado. José Luis, el universo tiene un par de recursos más que los que tú supones para hacer las cuestiones. No pretendas el cómo. El éxodo no se llama el éxodo. El éxodo es la respuesta al cómo, y no es un cómo, es un qué. El verdadero nombre del libro del éxodo es, lo acabo de decir, el nombre. El libro del éxodo empieza nombrando los nombres de los antepasados. Por eso el verdadero nombre es nombres. Así como Bereshit es el inicio, las primeras palabras del Génesis, las primeras palabras son las que generan cada nombre de cada libro. Bereshit, nombre. En el inicio, nombrar. Esto es un mapa de 11 pasos. Primer paso, decidirme desde dónde voy a iniciar. Desde el humano, desde lo divino. Si voy desde lo humano, lo tengo claro. Voy a querer saber cómo, voy a chocar contra todo lo que... Si voy desde lo divino, lo primero es nombrar lo que quiero. En el inicio, nombrar. Esa es la verdadera traducción, que ya en sí mismo me arma una maravilla de instrucciones. Darle inicio a la divinidad en mí, lo hago nombrando. Otra cosa es Génesis, Éxodo. Y después las leyes, el Levítico. No vinieron leyes después. Es otra cosa. Pero perdón, me pareció que estabas tratando de interceder. Sí, adelante. Sí, porque precisamente estás hablando de el verbo, ¿no? El verbo que se vuelve carne, ¿no? El poder de la palabra. Hay una pregunta de Claudia muy interesante con todo lo que estás explicando.
José Luis, que me gustaría trasladarte. Dice: hola, soy Claudia. Mi pregunta es la siguiente. En relación al paso de la palabra, ¿por qué es tan importante la palabra para el universo? ¿Por el sonido en sí mismo? ¿El universo es tan literal? Y si es el sonido, ¿qué pasa con los diferentes idiomas? ¿Tiene más fuerza los idiomas originarios, quizá? Y me pregunto, si la palabra contiene el símbolo de la alineación de nuestros sentimientos y pensamientos, ¿eso es lo que le da fuerza a la palabra para que el universo lo reciba? Resumiendo, ¿en dónde radica la fuerza de la palabra? Bueno, tienes 40 años de mi obra. Es a lo que me dediqué toda la vida. Es a lo que me dediqué toda la vida. Ahora, yo tengo que reducir en una respuesta 40 años de enseñanza, que a su vez son el compendio de todas las iniciaciones, que todas conjuncionan en eso, como lo muestra bien el zodíaco azteca, lo que mal llamado se llama la piedra del sol, bien llamada, mal llamado zodíaco azteca. En el centro del universo, ¿qué hay? Una divinidad, que es un hombre, pero es divinidad, ¿por qué lo sabemos? Porque generó todo eso de alrededor, está en el centro. ¿Y cómo está? Miren, me voy a hacer el ridículo, lo aclaro. Está así, sacando la lengua. Su lengua generó todo eso. Su lengua, no es con su saliva precisamente. Está muy claro que la lengua, la langue, como enseña Lacan, la lengua en la que hablamos genera realidad. Lo que me está preguntando es una pregunta que no es necesaria. Está bien, yo lo voy a tratar de responder simplemente porque no quisiera ser descortés. Pero no es necesaria. Tú no le preguntas a un físico, a ver, lo primero que ocurre en el universo, ¿qué es? Una explosión de luz. ¿Por qué la luz? ¿Qué tiene de tan importante la luz? ¿Por qué no empezamos por la arena? ¿Por qué no empezamos por la piedra? No le preguntas eso. O sea, hay preguntas a partir de las cuales se genera un universo. Preguntar por el antes de eso, ninguna ciencia lo acepta, ninguna disciplina lo acepta. En iniciación, yo quiero que se entienda que con que te enteres de que el poder de la palabra genera universos, ya te permite tomar posición. Tú eres científica cuando me preguntas, ¿y por qué la palabra? ¿Qué tiene de tal? Yo puedo tratar de orientar en la respuesta, pero quiero que se entienda que eso sigue siendo quedarse en la rumia mental, como bien nos advirtió el primer iniciado de Occidente, Sócrates, que decía, eso que creemos que es pensar es rumia mental. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y qué mal? De lustrarse el ombligo, como se dice, todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo para al final estar igual, pero con un montón de porqueses. Entonces, por simple respeto a la audiencia, a la pregunta, yo voy a tratar de orientar, pero también quiero que se entienda, entrar en este terreno, después viene el porqué del porqué, y el porqué no termina jamás. Mejor iniciemos, porque si no, no terminamos. Bueno, como decía Freud, análisis terminable e interminable. ¿Por qué los análisis son interminables? Tal vez nunca empezaron. Tal vez lo que está haciendo es charlar con el que le alquila el diván una vez por semana. Y no es dice, si no termina es porque nunca inició. Solo termina lo que inicia. Bueno, ahora bien, si yo tengo que responder por vías que, entiéndanme, me llevan a cuestiones que tengo que argumentar. Macro y micro. Exotéricas e esotéricas. Exotéricas. Hoy, por suerte, tenemos cierta facilitación para responder porque nuestro yo se pone de rodillas ante la ciencia. Si alguien te dice, científicamente comprobado, existe, listo, no pienso más. Nos volvemos absolutamente primarios cuando nos dicen, tal cosa está científicamente comprobada. Automáticamente la transformamos, es verdad, ya está. La verdad es una categoría filosófica, la ciencia nada tiene que ver con la verdad. La mejor prueba está en que la ciencia se desmiente a sí misma a cada rato. Lo que dieron por sentado 20 años atrás no era verdad, era otra cosa. Bueno. Sin embargo, como nuestro yo ante la ciencia hoy está de rodillas, de los 4 paradigmas imperantes, el que la ciencia encarna es al que el yo más lee. Bueno, estos son los 4 jinetes del Apocalipsis y está profetizado. ¿Con qué? ¿Qué le dijo? No me la puedo perder. Por lo menos decirlo para que después, si quieren, en otro momento lo podemos hablar. El jinete que representa la ciencia es el que representa este tiempo y se le dio para eso... Agárrense, desajústense los cinturones porque esto es un símbolo. Una corona. ¡Ah! Esa palabra hoy día, en conjunción con la ciencia, para advertirnos que ese también es un jinete del Apocalipsis, por lo menos tiene que generar un par de preguntas, un par de millones de preguntas, ¿no? ¿La ciencia entonces es el problema o es la solución en esto? Bueno, ok. Pero a ver, la ciencia, ya que nuestro yo de los 4 paradigmas imperantes, política, economía, religión y ciencia, a la ciencia la tiene todavía como paradigma,
El yo acepta si yo le diga. Científicamente está comprobado lo siguiente. A ver, física relativista después de física clásica. La inventó un iniciado, ese muchacho llamado Alberto Einstein, que leía estos temas todas las noches antes de dormir y le regalaba libros de estos temas. Casualizar no, porque todavía yo no lo había escrito. Ahí salió el argentino. Pero a ver si entendemos. Él regalaba los textos que yo tuve que estudiar, los que se tienen que estudiar, a sus colegas físicos, los novelizables. Él les daba libros de esoterismo. Esto es genial, ¿no? Bueno, Einstein genera la respuesta a la clásica. La cuántica le responde a Einstein. Y la cuántica desemboca en lo que se llama teoría de... Es genial, ¿no? Teoría de M. No la quieren nombrar con el nombre entero porque se les da vergüenza. M significa la M de magic. No me hace falta traducirlo, ¿no? La teoría de las 11 cuerdas o de la M, así lo llaman. La teoría de la magia. ¿Por qué? Porque es idéntica a lo que enseña la magia. La primera de las 11 cuerdas, ¿cuál es? La que da origen a todos los otros universos. Cuerda. ¿Qué es una cuerda? Algo que hace sonido. Ahí tenemos claro. Creo que he respondido de una forma bastante orientativa. La ciencia misma enseña que en el inicio era el logos, en el inicio era el verbo. La ciencia dice lo mismo. Todo lo que llamamos universo está generado en 11 dimensiones. 11 pasos de la magia, 11 pasos de la magia. Bueno, genial. Los 11 pasos de la magia se inician a partir de una conjunción de una cuerda que tengo que aprender a escuchar. Esa es la conjunción entre primer y segundo paso de la magia. Génesis, Éxodo, no. En el inicio, el nombre, pero guarda cuidado con lo que nombro. Mañana lo que yo quiero es salir a buscar trabajo. Le acabo de dar la instrucción como Dios a mi universo de no encontrarlo. Lo voy a salir a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Que empieza un camino interior. La misma piedra del sol lo muestra. Tiene la lengua, pero también tiene 2 orejotas. Tiene que aprender a escuchar lo que dice con esa lengua. Bueno, ahora bien, me voy a lo intro. Me voy a lo esotérico, me voy a lo intramuros. El camino interior en cada uno de nosotros, y acá hablo como psicoanalista, gracias a psicoanálisis, en la vertiente que yo he decidido de todas, la que entiendo que es la que más se parece a lo que la magia enseña en la iniciación, porque es la más exacta, la que más profunda llegó. Miren que yo amo a Jung, sin embargo no voy a nombrar a Jung en esto, lo respeto y estudié Jung, pero no, me refiero a la vertiente lacaniana. La vertiente psicoanalítica freudo-lacaniana y Lacan, que es el que llegó el psicoanálisis a su máximo exponente. Yo trato de tomar esas vías para precisamente las cuestiones que hoy todavía necesitamos resolver y responder y avanzar. Bueno, Lacan enseña lo siguiente. El inconsciente, que es lo que genera todo eso de lo que eres consciente, está generado por algo más. 2 puntos. Por la palabra. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué significa esto? A la gente las cuestiones le llegan como mensaje. Uno dice, no me hace falta la palabra, te miro y sé que me amas. Eso es un mensaje. La palabra genera a nuestra estructura psíquica con la que generamos la estructura externa llamada realidad. Por eso tenemos que aprender a escuchar con qué generamos realidad. Y si lo quieres en una conjunción de ciencia y magia, te lo digo, como lo enseñó en el puente, que la misma magia enseñó como iniciación. ¿Con qué se genera la realidad? Con algo que cuando Cristo hablaba no podía diferenciar. ¿Por qué? Porque afortunadamente en las lenguas originarias, con lo que me meto con la otra parte de la pregunta, hay lenguas que mantienen mucho más cerca lo que hoy tenemos que ir a investigar. En sus propias, al nombrarlo, ya estaban hablando de cuestiones que para nosotros hay que hacer todo este trabajo para explicarlo. Como cuando hablé de pistis y te dicen fe en algo externo, fe ciega, fe en la divinidad, en algo... No había duda. Para Cristo, cuando hablaba de pistis, que se tradujo como pistis y después se tradujo al latín como fe, y de ahí a nuestros idiomas, Cristo hablaba de la palabra emuná, y emuná significa emanar. Mi fe está en lo que emano. Esto es lo que Buda va a venir a decir con otra palabra que tiene la misma raíz, pero que enseña que cada quien genera la realidad de acuerdo a lo que emana. Para la Buda eso es vajana.
Emuná, basaná. Basaná significa el olor que emanas. La fe la emanas. Si yo lo que digo no lo emano, yo sé que ahora voy a conseguir porque tengo los 11 pasos de la magia, seguro que ahora voy a... No emanás, está claro, lo estoy exagerando, pero se entiende. Ahora tengo una fe, seguro de que lo voy a conseguir. No, está claro que no lo emana, no hay basana, no hay fe, no hay emuná, te diría. Ok, ahora, volvamos para atrás la palabra. La magia inventó un término que une esto, pero en hebreo, que viene del arameo, que a su vez se encuentra con el sánscrito. ¿Por qué? Porque en hebreo, palabra y cosa no se pueden separar. Cuando Cristo hablaba en hebreo y en arameo como lenguas fundamentales, también hablaba griego, pero para el turismo, lo digo de una manera irónica, para cuando hablaba en zonas fronterizas. Cuando Cristo hablaba de esto, hablaba en arameo y en hebreo. Y en hebreo y en arameo no hay posibilidad de diferenciar palabra de cosa. Esto es fundamental, porque nosotros decimos una cosa son las palabras, otra cosa son las cosas, a las palabras se las lleva el viento y las cosas son las que importan, la realidad es una cosa, la palabra... No. Así no pensaba Cristo, que estaba equivocado. Así no pensaba Buda, que estaba equivocado. Así no piensan las lenguas, los escritos originarios. Porque cuando se dice la palabra averá, no sé si está diciéndome palabra o cosa. Esto es enorme. En castellano nos llega algo parecido. Palabra es labrar con la pala. Esto hay que escucharlo. Tú ya estás haciendo el surco, pero te quedó lejos, lamentablemente. No lo escucha la gente. A ver si me entienden. Abra jadabar. Abra cadabra. ¿Qué significa? Yo creo la realidad hablando. Por eso vamos a hacer un congreso hablando todo un día entero, contándole a la gente con palabras la realidad que se genera. Pero la palabra, por favor entendamos, es el paso 2 de los 11 pasos. Si yo tiro bien la frase, esa es la frase, y generé realidad, afortunadamente hay 11 pasos más. Pero esos 11 pasos se deciden en mí y se emanan emuná, y se emanan basaná, y se emanan pistis, como realidad densificada. La buena noticia, que mejor que cerrar con una buena noticia, es que hoy nosotros tenemos la sustancia nutricia con la que generar realidad, y acá me voy a lo de ¿qué hago con la falta de dinero? Ya partiste de un paradigma que te dice que lo que necesitas es dinero. Eso precisamente entra en lo humano. Hoy hay lo que trae lo que queremos que traiga. Desde el 22 de diciembre del 2012, en una explosión que se produjo 14 años antes, un 13 de marzo, con una precisión total, la fecha de aquel nacimiento, la fecha que ahora nos dice, la Iglesia dijo 25 de diciembre, pero el 25 de diciembre la conjunción que estaba ahí nos hacía mirar hacia lo que pasó en la historia verdadera de Cristo, porque esa conjunción era con la que nació Cristo, no con la que nació la Iglesia, y Cristo nació con esa conjunción en la misma fecha que el 13 de marzo de 1989 reventó por primera vez, ahora lo voy a explicar, rápido, pero lo voy a explicar, y que el 22 de diciembre del 2012 ya no fue un reventón y que mantuvo efectos de ese reventón, sino que sigue reventando. Se llama las Pléyades, se llama Horus para los egipcios, se llama el centro de la galaxia. El centro de la galaxia, desde el 22 de diciembre del 2012, está 25.600 años 25 después de la última vez que había ocurrido, directo con nuestro planeta, sin cuestiones que le hagan obstáculo, despejadísimo. ¿Por qué nos importa esto y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? De ahí viene la sustancia que origina la realidad. Lo que la ciencia pone como adjetivo o sustantivo, no se sabe. La palabra plasma. ¿Plasma qué es? ¿Un sustantivo? Sí, el plasma. Plasma es también un adjetivo, tengo que escucharlo. Plasma realidad. El plasma realidad. A ver si me entienden. Es como decir, el dinero, con el dinero puedo hacer grandes cosas. Sí, según quién y según qué hace con ese dinero. ¿Estamos de acuerdo? El plasma es la sustancia nutricia del universo. Cualquier cosa, antes de ser esa cosa, primero fue plasma, después fue gas, después fue líquido, después se densifica en materia. Empieza en plasma. Y ahora todas las preguntas juntas. Lo interesante que es, el plasma acepta instrucciones. Es tan sutil que es sensible a las
frecuencias auditivas. Yo a veces les recuerdo a Emoto, Masaru Emoto, el que sacó fotos del agua, y según que le dices al agua se vuelve disarmónico el patrón energético del agua o no. Esto está fotografiado, se puede buscar en internet. Le dices un insulto y el agua se vuelve, es horrible, es súper microscópica ampliada, los átomos del agua, las moléculas para ser más exacto. Bueno, lo mismo pasa con, si le digo si logro ubicar una palabra como emuná, empieza a formarse una mandala divina. Ok. Antes de ser agua fue gas, antes de ser gas fue plasma. Emoto logró en el tercer estado de la materia, pero antes fue esas dos otras cosas. El plasma es sensible a la palabra. Entonces, si al plasma le digo que genere tal cuestión, ya puse en marcha una realidad. Desde el 22 de diciembre del 2012 no hay forma de esquivar el plasma. Y el plasma Cristo lo tenía que ir a buscar al desierto. Buda lo tuvo que ir a buscar al bosque de los Añasines. Mahoma lo iba a buscar también al desierto. Los yamanes lo van a buscar arriba de las montañas. Tú estás impregnado de plasma. El plasma se transforma en dinero, se transforma en tumores, se transforma en lo que te puede disolver al tumor. El plasma se transforma en el socio que viene con el capital que tú necesitas. El plasma se transforma en todo eso que en el Congreso del 13 de marzo, un montón de gente con diferentísimos niveles de recorrido. Esto me encanta advertirlo. Porque hay gente que tiene 10 minutos de recorrido, por decirlo de una manera, y hay gente que tiene 30 años de recorrido. Y todos muestran cuánto y cómo, aplicando alguna gota de magia como instrucción al plasma, lograron lo que, preguntándose cómo, tratando de encontrar lo que el humano en ellos les hacía creer que había que encontrar, no hacían otra cosa que rebotar contra el humano en ellos. Tal vez podemos decirlo de una manera que me gusta usar muy, muy, muy concluyente. El problema del ser humano es ser humano. Nos han vendido que eso es un adjetivo calificativo. ¡Qué humano que eres! Bueno, hay que aprender, en nueva era nacimos para ir más allá de lo humano. Y si tú has elegido nacer ahora y estar encarnado aquí, como yo y como los amables oyentes y participantes hoy, es para hacernos maestros que nos llevemos de lo humano a lo divino. El plasma es la sustancia nutricia. Y tú la tienes en abundancia y sigue cayendo sobre tu cabeza. Y vas a ir a buscar a que te expliquen cómo. No, tú le das instrucciones al plasma. Pero en ti, lo humano te hace creer que necesitas saber cómo, tener esto, tener aquello, y que si no lo tengo, entonces no. Estás aquí para ir más allá de todo eso. Porque cuando aprendes a generar realidad en 11 pasos, esos 11 pasos son universales. Por igual los lees en el Sefer Yetzirah, o sea, leyes universales, por igual los lees en los textos sagrados, donde no hay dinero, donde no se trata de cuestiones que te pueden limitar y que aquí crees que te limita eso que está afuera. La pregunta es muy concreta. ¿Por qué en el mismo año y en los mismos años que para la humanidad no se podía hacer otra cosa que esperar a que les resuelvan de afuera los problemas, es cuando hemos decidido generar el Congreso para contarle a la humanidad, miren, humanidades, en el mismo momento en que el humano en nosotros nos quería convencer de que había que esperar, miren, editamos libros, damos congresos, nos encontramos por las vías virtuales, nos encontramos para generar actividad y damos enseñanza, y yo mismo he logrado editar en mi editorial y que quiero editar mis libros, que no edito libros de ningún otro en todo el año. Estoy diciendo cosas fuertísimas, si eso no es realidad propia, lo cual incluye cuando hay vuelos de avión, ningún avión se demora, ningún avión no llega, ningún avión no sale, cuando el que viaja ahí adentro genera realidad propia. Hoy aquí lo vuelvo a ubicar. Quienes desde Argentina, desde Buenos Aires se conectan, estoy en Buenos Aires, lo pueden atestiguar amablemente. Hasta ayer estuvo diluviando, hasta esta mañana estuvo diluviando. Antes del horario de la reunión, el sol apareció a punto tal que me pediste que baje un poco la persiana, porque sí, había tanto sol que me decía, ¿qué quiere decir esto? Realidad propia, el clima que quiere generar, la economía que quiere generar, la salud que quiere generar, el estado físico que quiere generar, tu armonía espiritual, tu camino, todo eso es tu realidad propia. Y ahora tú tienes plasma. Cristo lo tenía en cuentagotas. Que te dé vergüenza que el humano en ti se justifique entonces en lo que no tiene, cuando lo que tú tienes era lo que Cristo iba a buscar en cuentagotas al desierto. Sí, nos obsesionamos mucho con el cómo
cuando ya lo tenemos, ¿no? Es el qué. Se lo ha explicado muy bien José Luis. ¿Qué voy a añadir yo? Simplemente podríamos añadir que si queréis profundizar, empezar, iniciaros ya en la magia, ser conscientes de que hay tantas realidades como observadores, porque es así. A veces nos pensamos que la realidad es la que nos venden los medios de comunicación y no, esa es una realidad interesada, dirigida, ya lo sabéis, pero tú puedes crear tu propia realidad y eso todos los que lo hemos comprobado sabemos que somos manifestadores en vida. Por eso yo creo que es importante darse cuenta de eso, ser consciente. Por eso es tan útil, tan necesario e imprescindible congresos como el que va a tener lugar los días 12 y 13 de marzo, este Congreso Mundial de Magia Iniciática Paradigma de la Nueva Era, organizado por la Escuela de José Luis París, la Escuela Edipo. Tenéis más información en la página web, que es edipo.org. Ahí también tenéis las horas, 10 hora de Argentina, 2 de la tarde, hora de España, transmisión en vivo. No os lo perdáis porque a veces no se trata del cómo, si es que José Luis lo explica muy bien, yo no tengo que añadir nada más. Pero tenéis ese poder, sois dioses en vida, si es que tenemos esa divinidad. La lástima es que no nos lo creemos y tenemos que buscar siempre pues 50.000 manuales y perder mucho tiempo en preguntarnos en cómo se hacen las cosas cuando eso, como dice José Luis, es el ser humano, ¿no? Empecemos a ser divinos. No es el ser humano, es el ser divino, que es lo que puede ser. José Luis, teníamos muchas más preguntas, pero te soy sincero, todo lo que has dicho ha contestado realmente todas las preguntas. Porque al fin y al cabo todas las preguntas tienen un hilo, tienen una coherencia, y todo lo que has explicado, todas las respuestas ya están ahí. Así que a todos os agradecemos muchísimo la implicación que habéis tenido además compartiendo este programa. Estáis haciendo que sea un programa muy visto, muy compartido, cosa que yo también os agradezco. Os agradezco además que hayáis hecho llegar vuestras preguntas y el ánimo y la buena energía que estáis desprendiendo. Aquí veo plasma del bueno, como diría José Luis. Y como siempre, José Luis, ha sido un placer poder hacer este espacio contigo, abrir una puerta, abrir una ventana a que las personas crean que es posible, que tienen el poder, que tienen la magia de crear una nueva realidad. Tenéis el poder y cuando uno escucha a maestros, a expertos como José Luis, pues se da cuenta de eso. Por eso es tan importante que haya más charlas, conversaciones, chats con José Luis y que vayáis a este congreso. Recordad, congreso online, que lo podéis seguir los días 12 y 13 de marzo, tal y como dice ese cartel que hemos puesto antes. José Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en Galaxia. Si quieres añadir algo más ya como rúbrica final, adelante. Sí. Como rúbrica final, el inicio. Es decir, el 3 de los 11 pasos es el cómo. El 2 es el qué quiero hacer, pero el que dirige sobre todo lo otro, el que le da todo eso la impronta para que se realice, ¿no? Es el primer paso que implica desde dónde decides hacerlo. Ese desde dónde es el que le da la impronta para que logres hacerlo o no, contra qué vas a chocar o no. Ese desde dónde es un paradigma con el que generas realidad. Por eso el Congreso es paradigma de magia iniciática para la nueva era. Cambiar de paradigma, decidir con magia iniciarse, es un desde dónde con el cual lo que quiero hacer no choca contra el cómo y voy a aprender a habitar las otras 8 fuerzas que todavía están en ti, pero que por mirar desde el humano ni nos enteramos que están en nosotros. Los chamanes me decían, lo interesante es que lo que tú enseñas, José Luis, no es una filosofía, sino que funciona. Tanto que ellos lograban, aplicando los 11 pasos, lo que con todos los sistemas chamánicos no habían logrado jamás. Y hay mucho testimonio filmado en internet con los que pueden encontrarse con eso en la enseñanza. Gracias a ti, gracias a la audiencia. Y bueno, podemos continuar varias veces, ya que efectivamente vemos que a la gente le interesa mucho. Yo por mí encantado, José Luis. Es un placer siempre compartir estos momentos contigo. José Luis, muchas gracias, bendiciones. Y también bendiciones a todos los que nos habéis acompañado hasta ahora y que podéis seguir, porque el programa sigue.